Atención, antes de empezar la clase me olvidé de escribirles que yo mañana no les voy a dar clase a ninguno de los cursos, me voy de ya, tengo un congreso, ¿sí? Entonces les pido mil disculpas, yo no me lo puedo perder, está súper bueno, súper chévere. Entonces no me lo ¿cómo me botan? Aprovechar congresos, cuando tienen chance de hacer una publicación, háganla, porque ¿sabes cuándo les sirve? Bueno, yo ya no necesito tanto, pero a mí más por el interés de aprender, pero en su época de estudiantes les sirve para su currículum y para cuando vayan a hacer su posgrado, eso les suma puntos en la carpeta. Cuando hacen el concurso de méritos de oposición, les suma muchas cosas, tus notas, si has sido ayudante de cátedra, si tienes publicaciones, si tienes congresos, diplomas, cursos realizados, todo eso te suma y aunque no lo crean, y es verdad, es cuando, ¿por qué? Entran 100 a un posgrado, por ejemplo, de cirugía, o de gastro, o de endocrino, lo que sea. De esos 100, solo hay 10 cursos. Resulta que el octavo y el noveno y el décimo están empatados en cursos. Adivina qué gana. La carpeta de trabajo. Si de esos últimos, antes de que entren, o sea, el décimo, tiene una mejor carpeta, tiene publicaciones, tiene congresos, eso le suma puntos y le gana al otro, solo por tener una mejor carpeta. Que no lo crean, eso ha pasado millones de veces. Y por no haber tenido una buena carpeta, algunos se quedan fuera del posgrado. Entonces, bueno, eso pasa acá. Entonces, pónganse a tirar también. Bien chicos, hoy vamos a ver un tema súper interesante. Vamos a ver enzimas y cinética enzima. Sí, es un poquito largo, pero no se asusten. Lo vamos a hacer cada quien. Lo que pasa es que como es tan larga la práctica, lo vamos a dividir por mesas. Cada mesa va a ser una marcha experimental diferente. Tranquilos que solo me van a presentar la ficha de la práctica que realizo. Pero sí pongan atención porque todos las cinco marchas experimentales son interesantes, o sea, tienen algo que ver con lo que vamos a aprender. Entonces veamos, si enzimas y cinética enzima, primero una pequeña introducción para que se les haga, para que me pongan atención y digan, y de pronto le pongan interés al asunto, porque uno dice, bueno, ¿y para qué? Otra vez, otra cosa aburrida de pronto. Sí, la bioquímica es medio árida, yo eso ya lo sé. Pero veámoslo como siempre les vengo diciendo, veámoslo desde el punto de vista médico. ¿Y para qué nos va a servir? Como se han dado cuenta hasta ahora, todas las clases que hemos visto nos sirven en la carrera y la vamos a utilizar en algún momento. Pues resulta que el asunto del estudio de las enzimas nos sirve muchísimo porque nos va a determinar el tipo de reacción que tenemos los individuos, o sea, en este caso, nosotros como médicos, nuestros pacientes. No sé si al principio de las clases yo les dije que no es lo mismo la reacción que tiene un paciente con el otro. Incluso pueden ser hermanos gemelos, con el mismo peso, la misma edad prácticamente, son igualitos, tienen la misma constitución física, qué sé yo. Y de pronto ambos, por ejemplo, se contagian de una misma enfermedad, por ejemplo el COVID. Resulta que al uno se lo trata con paracetamol y vitamina C y el hombre pasó de agache, es más, casi asintomático. Pero resulta que el otro no, el otro se complicó, se puso mal, tuvo que darle antibiótico, incluso hasta pasó o cayó en UCI, se empeoró. ¿Qué pasó con estos dos? Resulta que la reacción a cierto tipo de enfermedades que tiene el uno es diferente al otro. Por eso es lo interesante también de la medicina, chicos, que la medicina nunca es igual. Tú no puedes coger como en arquitectura, en ingeniería, que bueno, allá las medidas son los mismos, vamos a hacer una columna de tanto por tanto, vamos a usar tanto de cemento, de arena, y eso es matemático, y no cambia, es tal cual y exacto. Acá no, en medicina jamás es igual. En medicina 2 más 2 puede ser 6 y es normal. Acá no hay matemática, acá
como te digo, puedes tener pacientes muy idénticos que tengan la misma enfermedad, el mismo virus que los está atacando, pero la reacción que tienen ellos a esa enfermedad es totalmente diferente. Si te das cuenta lo interesante de la medicina, entonces tú tienes que actuar. ¿Y aquí intervienen las enzimas? Resulta que estas enzimas son proteínas que las tenemos todos en nuestro cuerpo. Resulta que nosotros de pronto reaccionamos o nuestro organismo, el metabolismo nuestro es diferente al que puede ocurrir en otros individuos. Nosotros podemos tener unas buenas proteínas que reaccionan a ciertos procesos muy rápidamente, cuando resulta que en otro caso, en otro paciente, no es así. Y eso determina la diferencia de una enfermedad o un problema. Por eso, como dice aquí, la cuantificación de actividades enzimáticas ha tomado en los últimos tiempos una gran importancia como auxilio diagnóstico, ¿sí? Incluso en la farmacología. Muchas veces sí se han dado cuenta que nosotros no reaccionamos, y incluso les puede haber pasado a ustedes, que algunos no reaccionamos bien a ciertos medicamentos. Podemos ser alérgicos, o simplemente una medicación que nos hace microsquimas. Podemos haber ya desarrollado resistencia bacteriana, y ya el antibiótico que nos dan no nos sirve, ¿verdad? Tantas cosas. Y todo eso depende mucho de las enzimas, de estas proteínas, que son proteínas especializadas que tienen diferentes tipos de funciones. Ya hemos visto alguna, por ejemplo, la más interesante que vimos en el parcial pasado fue la anidrasa carbónica, ¿se acuerdan? Que cumplía funciones muy importantes. Entonces, estas enzimas o estas proteínas especializadas, gracias a aquellas enzimas es que una reacción o un proceso metabólico en nuestro organismo puede desarrollarse de una manera rápida o simplemente o no desarrollarse o de muy lento. Y eso determina nuestro destino, aunque no lo crean. Entonces, por eso es importante esto. Dice, la constante investigación encaminada a mejorar y simplificar las técnicas de dosificación han contribuido a determinar que una cifra cada vez mayor de patologías se caracteriza por un déficit enzimático. ¿Sí? Incluso les decía que en la farmacología, a veces nosotros utilizamos la farmacología para bloquear esas enzimas. En un momento dado, tú lo que haces es bloquear la enzima para que no se produzca un proceso y simplemente no se produce. Vamos a algo súper sencillo: la anestesia. La anestesia, ¿qué es lo que hace la anestesia? Bloquea los neurotransmisores. El anestésico lo que hace es bloquear el neurotransmisor para que no transmita el impulso nervioso. O sea, no haga sinapsis. Por eso que te ponen anestesia a ti, te pueden coser, te pueden abrir la barriga y tú diciendo. Puede estar, las embarazadas están abiertas, en la cesárea están abiertas, están conversando con el ginecólogo. Doctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? Ya, tranquila, no hable mucho que se me llena de gas. Pero está despierto. ¿Sí o no? Eso pasa. Y les puede pasar a ustedes también. Entonces, miren lo interesante de esto, ¿ok? Estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzima. Proporcionan información directa al mecanismo de reacción catalítica y especificidad de la enzima. Entonces, vamos avanzando. Miren lo interesante de aquello, ¿no? En las enzimas, entonces, aquí tengo tres conceptos. Ustedes pueden quedarse con el que más les guste. Y de pronto, si ustedes consiguen uno mejor, chévere. Pero aquí yo les puse tres. Son catalizadores proteicos, ¿sí? Producidos por la célula viviente que intervienen en las reacciones químicas, acelerando o disminuyendo su velocidad, generalmente acompañados por el sulfito ácido. Hoy en la práctica vamos a usar una enzima que se llama ureasa, que va a trabajar o va a catalizar la urea, por eso se llama ureasa. Generalmente las enzimas trabajan sobre corresponden el nombre de la reacción que realiza y con el tercer aminoácido. También dice, las enzimas son catalizadores orgánicos que tienen la función de iniciar, acelerar o disminuir la reacción química. Este concepto está súper claro y corto. Hay otro concepto un poquito más largo que son proteínas de actividad catalítica muy específica, es decir, catalizadores específicos, que aceleran considerablemente la velocidad de casi todas las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos y determinan el sentido de la reacción. Es decir, gracias a estas enzimas que ciertos procesos se realizan. Hay incluso enzimas que no son necesarias. La misma anidrasa carbónica.
El proceso de combinación de la amilaza carbónica a veces no necesita de la intervención de la amilaza carbónica. Pero ¿qué es lo que hace la amilaza carbónica? La función de ella es acelerar este proceso. ¿Se acuerdan cuando pusimos los tubitos y les introducimos CO2 y calculábamos los tiempos? El tubito que tenía amilaza carbónica fue el que cambió rapidísimo. El otro que no tenía, pues se demoró. Y en cambio, le pusimos un inhibidor. ¿Se acuerdan cuál era el inhibidor de la amilaza carbónica? Ya se olvidaron. A ver quién se lo sabe. Ya se les olvidó. La Z-solamida. Esa Z-solamida es el inhibidor, ¿se acuerdan? Y en el tubito que tenía el inhibidor, pues resulta que se demoraba más porque se bloqueaba la acción de la enzima. Entonces, veamos cuáles son las partes de la enzima, de este sistema, de esta estructura de la enzima. Todo esto, todo ese componente se lo llama holoproteína o holoenzima. ¿Por qué? Porque está formado por una apoenzima, una enzima, o sea, la proteína en sí, pero a veces ciertos procesos metabólicos no solo necesitan de la enzima, sino necesitan de un ayudante, de un cofactor que se puede decir, ¿no? Y ese cofactor puede ser inorgánico, orgánico. ¿Se acuerdan que las proteínas incluso las dividimos en dos grupos, las simples y las conjugadas? La diferencia de las conjugadas era que tenían grupos prostéticos. Resulta que eso pasa, a veces en cierta reacción no solamente se necesita un cofactor, sino a veces se necesitan unidades de energía. Y ya vamos a ver otros conceptos que también los vamos a ver. Chicos, entonces las partes principales del sistema enzimático son, obvio, en primer lugar la enzima. Miren, este gráfico, aunque parezca simple, es muy claro, muy o sea, me describe muy bien lo que sucede entre una enzima. Pues, por eso se está repitiendo, está la enzima, está el sustrato, la enzima se une al sustrato y por consecuencia va a haber un producto. Después de que se une la enzima al sustrato, el resultado de esta unión va a ser la misma. Y se dan cuenta que el sustrato se divide en dos. Hay un producto y un residuo incluso. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay diferentes funciones y diferentes acciones enzimáticas, pero en sí, entonces las tres partes más importantes del sistema enzimático son la enzima, el sustrato, que es la molécula sobre la cual actúa la enzima, y a veces las coenzimas. En este caso que en el gráfico no se ve, pero coenzimas son coadyuvantes o ayudadores a que este proceso funcione. Como les decía, puede ser otra molécula similar, puede ser otra proteína, puede ser simplemente un metal, un grupo prostético, o puede ser incluso una unidad de alta energía que ayuda a que este proceso funcione. Entonces esos son los tres. Unos conceptos importantes que deben aprender, chicos, esto va a salir en el examen. ¿Se acuerdan que yo les dije lo que iba a salir y salió todito casi? Por eso tuvieron un buen promedio y ya pongan atención, esto va a salir. Por eso yo lo puse ahí. Estos conceptos son importantes en esta reacción enzimática. Por ejemplo, el centro activo. ¿Qué es el centro activo? El centro activo es el lugar donde se une, el lugar que se encuentra en la enzima, donde se une el sustrato a la misma. El lugar, es decir, me agregas un gráfico, ¿ya? Para que vean esto. Este es el, no lo puedo parar. El centro activo sería este espacio, este. Eso es el centro activo. El lugar donde se une la enzima al sustrato. ¿Sí? Entonces, necesitamos saber qué es el centro activo. Energía libre de activación. Como les decía, a veces ciertos procesos, no todos, esto no es siempre, pero puede darse. Se necesitan estas reacciones enzimáticas, estos procesos metabólicos, necesitan la ayuda de unidades de alta energía. Activadores, a veces los famosos cofactores o cualquier factor que permite atraer el sustrato al centro de activación, al centro activo, se lo conoce como activador. Isoenzimas, este es otro concepto importante conocerlo. Resulta que hay moléculas que son parecidas a las enzimas y que podrían ser suplentes o que podrían cumplir con la misma función de esa enzima, pero no necesariamente tener la misma estructura molecular. Por eso dicen que son proteínas que actúan en una reacción catalítica,
con diferentes propiedades físicas, químicas o estructurales. ¿Sí? Por eso, como tienen una misma función, ¿ya? Se las llama isoenzimas, pero no tienen la misma estructura. Por ejemplo, imaginemos que hay, como hoy vamos a hablar, trabaja con urea y ureasa, la enzima es ureasa, ¿no? Puede haber una molécula que cumpla la función de la ureasa, pero sin embargo no tener la estructura de la ureasa. ¿Entienden? ¿Sí? Así. Vamos a hacer. Si hay alguna cosa que no entienden, me avisen, por favor, para detener. No sé si estoy yendo muy rápido, me avisen. Bueno, clasificación de las enzimas. Las enzimas, gracias a Dios, no hay muchas clasificaciones como hubo en las proteínas. Acá esta clasificación es importante, ¿no? La más conocida. Tenemos las famosas oxidorreductases, que son enzimas, o sea, grupos, ¿no?, de enzimas, que actúan en procesos de oxidación, de respiración, de fermentación, en el cual interviene íntimamente el oxígeno, más que todo. Transferases son aquellas que tienen la función de transferir elementos de un lugar a otro, por ejemplo, hidrogenio. A eso se le llama transferase. Hidrolasas son aquellas que intervienen introduciendo unidades de agua o agua, por eso se llaman hidrolasas. Es decir, hidrógeno y OH. Ya saben que al realizar su hidrólisis, la proteína o la molécula va a cambiar de forma, de estructura. Liasas catalizan en particiones reversibles. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les dije que cuando hablamos de proteínas, que había proteínas que tenían varias cadenas, ¿no? Pero esas cadenas se podían separar. Pero gracias a la acción de una enzima, ¿se acuerdan que también hablamos de hidrólisis reversible e irreversible? Y había hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina y hidrólisis enzimática. Ya. Resulta que las enzimas actúan para separar estas proteínas, pero lo bueno es que cuando este proceso es realizado por una enzima, es que es reversible. ¿Por qué? Porque esa enzima, así como separa, por ejemplo, una cadena de proteínas en una molécula, la puede volver a unir. ¿Se acuerdan que la anhidrasa carbónica, porque es la que más hemos conocido ahorita, o la última que hemos visto, la anhidrasa carbónica hacía dos transformaciones diferentes dependiendo de la necesidad? ¿Se acuerdan? El ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, se dividía en carbonato y un hidrogenio. O si era la necesidad al revés, se podía cambiar. Ese ácido carbónico igual podía cambiarse a CO2 y agua. ¿Se acuerdan? Entonces, cualquiera de los dos caminos dependiendo de la necesidad. Si, por ejemplo, había mucha acidez, pues se producía más CO2 y agua para eliminar los hidrogeniones. Pero si había mucha alcalinidad, preferible, mejor, se tomaba más bicarbonato para alcalinizar ese medio, ¿no? Así más o menos. Entonces hablamos de procesos reversibles y irreversibles. Isomerasas son enzimas que transforman a una molécula, le dan otra propiedad estructural. ¿Ya? Ligasas, en cambio, son aquellas que unen una molécula como... Si vieron el gráfico, ahí veíamos que más bien se separaban, pero resulta que hay enzimas que en vez de separar, unen, porque tienen la función de unir. La anhidrasa carbónica es un tipo de ligasa, porque une el CO2 y agua y pone un ácido, el ácido carbónico. Los dos, y forma el ácido carbónico. Bueno, sigamos, chicos. La teoría de hoy no es muy larga, pero tienen que entender el concepto de lo que van a realizar. Ahora sí vamos mesa por mesa, pero igual les voy a, porque todos tenemos que entender el concepto. A la final cada uno hace una práctica, pero tenemos que entender el todo, ¿no? Porque igual se lo va a tomar. Si ellos hicieron una práctica, no quiere decir que yo no les voy a tomar la lección de lo que a ellos hicieron. Eso sí, tienen que estudiar, ¿no? Por si acaso, igual tienen el libro y el resumen. Pero claro, hoy por cuestiones de tiempo, cada uno hace su práctica. Mesa 1, ustedes van a hacer este procedimiento. Ustedes van a hacer la práctica del efecto de la concentración del sustrato sobre la velocidad de reacción. Mesa 2, ustedes van a hacer el efecto de la enzima sobre la velocidad de reacción. Mesa 3, ustedes van a hacer el efecto del pH sobre la velocidad de reacción. Mesa 4, ustedes van a hacer el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Y ustedes van a hacer el efecto del tiempo sobre la velocidad de reacción. Ahora,
¿Por qué estudiamos esto? Porque hay muchos factores que intervienen sobre esa velocidad de reacción. ¿Se acuerdan que les dije que de eso depende de que muchos nos defendamos frente a patologías? ¿Y por qué, por ejemplo, un hermano reacciona diferente al otro en una enfermedad? El uno puede caer en UCI y ponerse crítico, y el otro simplemente con analgésicos pasar la enfermedad. Así pasa, pero a veces no es tanto por eso. A veces nosotros tenemos que buscarle la lógica científica o médica de por qué sucede eso. De pronto el segundo hermano, el que cayó en UCI, es porque estaba mal alimentado, sus procesos estaban mal, o estaba pasando por un proceso en el cual él estaba de pronto teniendo una acidosis, una alcalosis, o de pronto acabó de pasar por el trabajo en un ambiente donde hay mucha cambios bruscos de temperatura, qué sé yo. Aunque no lo crean, chicos, nosotros tenemos que tener un ambiente propicio y vivir en un área propicia para que esos procesos metabólicos funcionen. Vamos a hacerlo fácil. Tú vas a un trabajo, ¿cierto? Cualquier trabajo. Es verdad, uno va a trabajar y a ganarse su dinerito. Y está bien, así va a ser, y toda la vida lo vamos a tener que hacer, porque si no, no comemos, ¿cierto? No toda la vida van a estar dependientes de sus papás. Tienen que ustedes trabajar. Pero sea donde sea que trabajen, nosotros como médicos en un hospital, en una clínica particular, qué sé yo, hay médicos que trabajan en barcos, hay médicos que trabajan en altura, en las montañas, hay médicos que trabajan en el oriente, andando en canoas, no sé dónde irán a trabajar ustedes. O al menos en la rural, algún lado feo les van a mandar, eso ténganlo por seguro. Bueno, no quiero asustarlos, pero pasa, todos pasamos por eso. Pero en tal caso, sea cual sea nuestro trabajo, el lugar donde estemos, nosotros queremos estar siempre, de todas maneras, cómodos, ¿verdad? Por ejemplo, tú podrías trabajar en un lugar donde hace mucho calor, en un lugar encerrado donde no hay aire acondicionado, te mueres de calor, ¿cómo te sentirías? Agotado. Mal, ¿verdad? No podrías, te comenzarías a sudar, no te podrías concentrar, comenzarías a manchar la ropa llena de sudor, qué sé yo. Y todo lo contrario, tú trabajarías en un área donde hace mucho frío. Estás en una montaña, hay un frío del carajo, ahí querés, ¿podrías trabajar ahí? No. Ya. Y peor si estás o estás pasando por una enfermedad, no puedes. Por eso en ese caso se pide un permiso médico o alguna cosa. Es igualito dentro de nuestro cuerpo. Si el ambiente no es propicio, el metabolismo y las reacciones químicas que ocurren todos los días dentro de nuestro cuerpo no van a funcionar. Y de eso se trata la práctica de hoy. Esa uno, efecto de la concentración del sustrato. Ya hemos visto lo que es la enzima y el sustrato, ¿sí o no? El sustrato es el que carga, o sea, es el que se mete en la enzima, ¿sí o no? En el sitio activo. Yo les hago un ejemplo para que se les haga mucho más fácil. Yo siempre lo hago así, disculpen si no es que lo tome como que no pueden captar, sino que creo que es mejor explicarlo de una manera bonita para que lo entiendan. Vamos a hacer de cuenta que los sustratos son ustedes, los estudiantes. Y una enzima es el bus. Yo sé que cada uno de acá tiene un 4x4, Mercedes-Benz y todo, ya no sé carras que mío, yo sí lo sé. Pero imaginémonos que todos tienen que irse en un expreso universitario y necesitan irse en un bus, ya, todos los días a su casa y volver. Entonces, la enzima en el bus, ¿cuál es la función de esta enzima? Transportarlos a ustedes, ¿sí? Hay enzimas transportadoras. Una de las funciones de la enzima. Entonces, si hay demasiados sustratos, hay demasiados estudiantes, suponiendo que ese bus carga, por ejemplo, 30 estudiantes, no más, no entran más, porque hay 30 asientos, pero hay 90 estudiantes y hay solamente 2 enzimas, 2 buses. ¿Cuántos estudiantes se llevarán? Pues llegan a los sustratos, los 60 estudiantes se van a su casa y los otros 30, los que se demoraron en subirse al bus, se quedaron botados aquí hasta que regrese nuevamente el bus y los lleve. Se jodieron, se fregaron, les toca quedarse en la universidad parados hasta que regrese el bus.
¿Por qué les hago este ejemplo? Porque no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer una reacción, vamos lo que vamos a hacer hoy, de que le metamos bastante sustrato, y no es lo mismo que metamos bastante enzima. Ustedes van a trabajar con sustrato, ustedes con enzima. Yo puedo a una reacción ponerle bastante sustrato, pero no. La velocidad de reacción va a comenzar, por eso la gráfica, y esto es súper importante, la gráfica, porque se lo va a tomar en el examen. La gráfica va subiendo. Mira la gráfica que está aquí, me da en este caso las Y y las X, en las cuales la Y vendría aquí la velocidad de reacción y las X la concentración del sustrato. Nosotros comenzamos a poner en esa reacción bastante sustrato, y eso es lo que vamos a hacer ustedes. Sustrato. La velocidad de reacción va a comenzar a aumentar, porque tenemos el sustrato necesario para que se unan encima. Pero mira cómo en un momento dado la velocidad de reacción se estanca y se va a estabilizar esa velocidad de reacción. ¿No? O sea, va a tener una velocidad de reacción máxima. ¿Por qué? Porque resulta que tú le pones un sustrato, o sea, en este caso hay muchos estudiantes, pero una vez que se colapsan los sitios activos, es decir, el bus se llena, por más que tengan mucho sustrato, de nada te sirve porque las enzimas no pueden cargar todo o catalizar esos sustratos. Entonces, por eso la velocidad de reacción se estabiliza o se paraliza en ese punto en el que los sustratos llenaron los sitios activos de la enzima. Entonces, miren la curva que se dibuja acá. Miren la diferencia con la mesa 2. ¿Qué sucede acá? Este es el efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad de reacción. Si ven la curva cómo está, va aumentando y va disminuyendo, es lineal. ¿Por qué? Razonemos el ejemplo del bus con los estudiantes. No es lo mismo que tú le metas sustrato, o sea, altísimos estudiantes. Pero si tienes dos buses, esos buses tienen que darse varias vueltas hasta llevarse a todos los estudiantes. Pero en cambio, ¿qué tal si en vez de poner sustrato, pones enzima? Y en vez de traer dos buses, traes unos 10, 30 o 12 veces. Pucha, pueden irse tan cómodos. En un bus se pueden ir unos 2, 3 y se van. Y como hay tantos buses, no va a terminar. La reacción nunca va a terminar porque hay suficiente enzima, en este caso, buses, para transportar a los estudiantes que son los sustratos. Entonces, por eso el gráfico aquí va a ser infinito. Va a haber mayor velocidad de reacción mientras mayor sea la concentración de enzima. Mientras más enzima tengas, es decir, la enzima que es la que realiza la función, mientras más enzima tengas, la velocidad de reacción va a ir subiendo y aumentando progresivamente. ¿Comprenden? La diferencia con el gráfico anterior. ¿Qué sucede en cambio en mesa 3, chicos? Ustedes son. ¿Qué va a pasar con el efecto del pH sobre la velocidad de reacción? Mira, si ves la gráfica que se dibuja aquí, estas gráficas son muy importantes porque son muy descriptivas. Mira que aquí la gráfica que se da tiene la forma de una campana. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía hace un rato. Tiene que haber un pH óptimo para que una reacción enzimática funcione. ¿Cuál es el pH normal de la sangre? La sangre 7.35. ¿A 7? A 7.45. 45. Perfecto. Mientras el pH esté en ese punto, la reacción va a funcionar perfecto. Va a haber la máxima velocidad de reacción. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, el medio en el que está funcionando esta reacción es muy ácido? Por ejemplo, está a un pH 5 de acuerdo. Simplemente, si está muy ácido, la reacción no va a funcionar, no va a haber reacción enzimática. Entonces está en 0. Si ves la velocidad de reacción, está en 0. Si el pH, ¿cómo estás? Si el pH va subiendo, va mejorando, va a 6, va llegando a 7, la velocidad de reacción va a ir aumentando hasta llegar a un punto máximo, donde va a haber la velocidad máxima de reacción, que va a ser justamente donde encontramos el pH óptimo. ¿Sí o no? En este caso 735, 745, si estamos hablando de la sangre. Pero, ¿qué tal si todo lo contrario, el pH comienza a aumentar demasiado y se comienza a alcalinizar? Entonces la velocidad de reacción va a ir decreciendo tanto.
va a disminuir hasta que, si estás en un pH demasiado alto, muy alcalino, simplemente tu nudo se va a poder producir esa reacción y va a llegar a una velocidad de reacción de cero. Por eso el gráfico de campana. ¿Qué sucede en el efecto de la temperatura? Ustedes van a hacer esto. El efecto de la temperatura, aunque no lo crean, es evidente. Efectivo, va a ser casi lo mismo. La explicación aquí es la misma. Y lo que conversaba hace un rato con ustedes, ustedes no se sienten bien con mucho calor, igual tampoco con demasiado frío. Tiene que haber una temperatura óptima para que ustedes puedan trabajar. Igual una reacción enzimática. Entonces, si la temperatura es muy baja, o sea, bajísima, entonces simplemente no hay velocidad de reacción. Va aumentando la temperatura. En este caso la temperatura óptima más o menos de nosotros casi de 37 grados centígrados, 36, 37 grados centígrados. Entonces, cuando estamos a una temperatura óptima, vamos a alcanzar la velocidad máxima de la reacción. Pero si en cambio se comienza a haber demasiada elevación de temperatura, es decir, demasiado calor tampoco, la velocidad de reacción también va a ir decreciendo hasta llegar a cero. Es parecida a esta curva a la anterior, a lo que efecto del pH. Ahora, mesa 5. El efecto del tiempo sobre la velocidad de reacción. ¿A qué curva se parece? Al de la enzima. A la de encima, ¿verdad? Sí. Miren que hay una. Yo les digo, yo siempre hago trampa. Yo a mis alumnos les doy como la pastillita para que no se caigan. Esto salió en una pregunta el semestre pasado, puede volver a salir, porque a veces ya no saben por preguntas poner el profesor y vuelven a repetir. Yo no, yo siempre la cambio. Las mías para mí son las más jodidas, creo. Mejor que les digo cuáles fueron las preguntas del examen. Pero en cambio ellos siempre a veces repiten. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, ellos te preguntan, les hago la pregunta para que me entiendan y capten y no se caigan, ¿ya? Porque ese es mi objetivo. Les dicen, en las curvas del efecto de la reacción enzimática de la enzima, el efecto de la enzima sobre la reacción enzimática o la velocidad de reacción enzimática es similar a la curva de, y te pones sustrato, pH, temperatura y tiempo. ¿Cuál sería el tiempo? Tan sencillo porque lo razona. Pero si ni siquiera leíste o viste la curva o me pusiste atención, en ese momento, ¿cuál será? Eso no está en el libro, en ningún lado. O si bajaste el PDF y quieres hacer trampa, no la vas a encontrar, porque no tienes ni idea. Es puro razonamiento lógico. Pero si lo entendiste, esa pregunta está demasiado regalada. ¿Bien? Entonces eso va a pasar. Ahora miren, hay una diferencia en la curva del tiempo. ¿Por qué? Por eso lo puse así. Sí, es verdad, a mayor tiempo, mayor velocidad de reacción. No es lo mismo que, por ejemplo, a Harry le digas, ¿sabes qué, Harry? Coge esos frasquitos y los pones acá en la mesa. Te doy 5 minutos. Bueno, chuta, no va a avanzar a lo mejor, porque tiene que pasarlo poco a poco. Pero, en cambio, si le digo, ¿sabes que tienes 1 hora para hacerlo? Va despacito, tranquilo, relajado y termina su trabajo. Por eso, o sea, mientras más tiempo tengamos para la velocidad, para realizar una reacción, mejor la velocidad, ¿no? O vamos como cogiendo velocidad y experiencia, ¿no? Entonces, por eso es el tiempo. Pero aquí hay un problema. Lo que hicimos en la práctica de la anhidrasa carbónica. ¿Qué tal si a esa reacción yo le meto un inhibidor? ¿Qué va a pasar? Me va a bajar la velocidad de reacción porque el inhibidor prácticamente me va a bloquear la enzima y me va a decir, no te dejo hacer lo que quieras. Es como que a él le digo que me pase eso. Ahí va. Me olvido de poner seguro en la mesa. Es como que yo a Harry le diga que haga ese proceso, pero yo le digo, tú lo detienes, no lo dejes. Si tú eres el inhibidor y lo vas a bloquear a él y lo vas a ponchar y no lo vas a dejar que realice su trabajo, tú eres el inhibidor. Es que es así. O tú le vas a hacer quedar mal con la intención de que él no cumpla con su trabajo, algo así. Ya, ese es el inhibidor. Entonces, si tienes un inhibidor que está bloqueando la función enzimática, obvio, el proceso va a disminuir la velocidad, la reacción va a disminuir. ¿Estamos entendiendo, chicos? Perfecto, eso es toda la teoría de... Son todas las prácticas una por una, pero es que, ¿cómo le pongo todas una por una? Tendría que estar cambiando la imagen.
Pero yo me avispé y las puse a todas las 5 en una sola. ¡Qué gol! Bien, esta de aquí es la práctica 1, ustedes, la mesa 1. El efecto del sustrato sobre la velocidad, ese lo hacen ustedes. Tranquilo, lo voy a dejar ahí pues. La 2 la van a hacer ustedes. La 2. La 3, la tercera mesa. La 4 ustedes chicos. La 5, la más fea. ustedes chicos. La 5. Ya, y una cosita última, una vez que terminemos de armar estos tubos, mira que unos tienen 6, otros tienen 5, otros tienen 4, hay variedad. Si les tocó menos, chévere, más rápido la práctica. Pero fíjense en los tiempos. Ahora, una vez que terminen de armar hasta que lleguen hasta acá, a las gotas más que todo del cloruro de mercurio, todas las prácticas tienen un mismo procedimiento. En el libro está, pero yo lo resumí, yo lo hice más cortito para que vamos a agregar 2 gotas de rojo metido a cada tubo para que sea el indicador del cambio de color, para que me cambie amarillo a canela. ¿Y cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a cambiar al canela? Porque lo vamos a titular con ácido clorhídrico. Cuando ya cambie a canela, pues en ese momento termina el procedimiento. Vamos a tomar en cuenta cuánto gasto necesitamos en cada uno de los tubos. En este caso ustedes los 6, ustedes los 4, por ahí creo que 5, ustedes creo que les toca 5 también, ustedes 4. El gasto, ¿por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el gasto que van a tener en diferentes temperaturas, en diferentes tiempos, en diferentes pH, en diferente cantidad de zinc, en diferente cantidad de sustrato. Bien chicos, a trabajar, comencemos a ver si terminamos antes de otro curso.